Hola, hola, muy buenas tardes. Nuevamente un domingo más, Julio, pero un domingo especial. Fíjate, un domingo bendecido, primeramente pues para nosotros que Sí, somos sí, sí. papás, y luego pues yo creo que todos, es un día de festejar, Carlos. Sí. Este día tal vez no muchos tengan costumbre, fíjate, de festejarlo, porque yo en lo que tengo de idea, de conocimiento y de recuerdos, siempre recuerdo los 10 de mayo, Sí, pero sí, en sí. realidad el Día del Padre en mi casa no se festejaba, pero yo creo que hoy es tiempo de hacer un homenaje a todos los papás que nos están mirando, Y bien a todos los merecido. pastores que han servido como Sí, papás sí, espirituales sí, para nuestra sí, vida, sí, sí. que si nosotros empezáramos a mencionarlos, Carlos, nos pasaría, como siempre digo, no terminamos de mencionar a aquellas personas que han sido de influencia, de impacto y sobre todo de esa guía, Sí. porque todos necesitamos ser guiados, Carlos. En nuestra vida, en nuestras decisiones, necesitamos consejos que nos vayan guiando, y yo creo que estamos rodeados de hombres de Dios Sí. que han guiado nuestras vidas y han guiado nuestros pasos para ser personas mejores, a tal manera que hoy podemos estar transmitiendo un mensaje de fe, de amor, de esperanza, de salvación, de solución para todos los problemas, y sobre todo hoy para festejar a los papás. Amén, amén, amén. Y pues, primeramente, pues tú, que ya eres ¿No? papá desde hace Pues 3, 4 años, Pues mira, 4 años, ya siendo papá, Dios me dio la la, ben- dicha la tan grande bendición. y bendición tan enorme, que siempre me decían, no hay amor como el de un papá. Es cierto. Porque realmente un papá, ¿qué te podré decir? Para mí, yo podría dar la vida, no por todos, de verdad. Ujú. Pero por Siendo tu hijo, honesto, siendo honesto, y como cristianos, dice la palabra que nosotros debemos de dar, de la poner vida. nuestra vida Ajá. por los demás. Ujú. Pero siendo honesto, ¿cómo es difícil pensar Oh, sí. eso? Oye, pero que no se trate de un hijo. Fíjate, un dolor, o que esté, o que tenga que estar internado, o que vaya a pasar por una circunstancia o una dificultad tu hijo. Uno quisiera ser uno, o sea, estar en tu carne. Y claro que jamás, jamás un papá imagina perder un hijo. Es cierto. Jamás. Es O algo sea, uno difícil de quisiera pensar. irse uno. Sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque el hijo se queda huérfano. Pero fíjate que al papá que pierde a un hijo no tiene nombre. O Ujú. sea, no hay un nombre, pues. Sí, sí, sí. Y entonces yo creo que la pérdida de un hijo sería terrible. Sí, cómo Sería no. terrible, pero Dios nos capacita también para aceptar circunstancias si acaso se diera el suceso, porque Dios dio y Dios quitó, ¿verdad? Ujú. Y sea el nombre de Dios bendito. Y en todo Dios obra para bien. En todas las cosas Dios obra para bien. Y esto no se nos debe de olvidar a aquellos padres que a lo mejor han perdido a un hijo Sí. y saben el dolor tan grande que se siente. Hay un plan perfecto de parte de Dios. No es casualidad. Carlos, eso no es casualidad. Sí, no, 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 de ninguna manera. Y fíjate que no es, no es una casualidad la sabiduría de Dios, como en sus mandamientos, el primero, ¿verdad? Dice que amarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cómo es tan importante que amemos a Dios sobre todas las cosas? Porque los hijos son prestados. Así es. ¡Wow! Y fíjate, ahorita que mencionas de los preceptos que vienen en la Biblia y los mandamientos que vienen en la Biblia, hoy estamos honrando, porque la Biblia nos lo dice: honra a tu padre y a tu madre. Así Y es. fíjate cómo pone como principio, o sea, Ujú. no dice honra a tu madre y a tu padre, no, Sí, no dice honra a tu honra a tu padre. padre. ¿Por qué? ¿Por qué viene al principio, Carlos? ¿Por Porque qué es la crees? yo creo que porque es la cabeza. Es la cabeza, y no nada más la cabeza, es Ujú. el sacerdote Es del el hogar. sacerdote del hogar. Exacto. Fíjate que es el hombre, es el encargado de llevar y guiar a los hijos en los estatutos y los Ujú. mandamientos que Dios nos deja, y los preceptos que Dios nos deja para hacer lo que estamos haciendo el día de hoy, Sí. y como se llama este programa, Eso, no, por eso se llama crear nuestro legado. un legado, Ujú. crear un legado. Y nuestro legado, el tuyo, el mío y el de la persona que nos está viendo, nuestro legado le pertenece a nuestros hijos. Lo que nosotros Sí, dejemos, lo que nosotros hagamos, pertenece a nuestros hijos. sí. Y fíjate que si hablamos del concepto del ser papá, cómo es importante, cómo Dios nos deja para nosotros el mejor, ah, la mejor ilustración, el mejor ejemplo y el mejor ah, maestro para decirnos el ser papá.
Sí. La Sí. figura paterna que Dios nos demuestra, que es Dios Padre, que Él nunca nos falla. Sí, qué Y bonito sobre es eso. todo, Carlos, que mientras estemos aquí en la tierra, Él nos dejó un nuevo Ujú. y un antiguo testamento. Sí. El testamento, si nos vamos a lo legal, ¿verdad? Si tú hablas de un testamento, es aquel que se lee cuando un papá ya está ausente. Ajá. Entonces, ahí viene especificado lo que un padre, Carlos, lo que un padre deja para su hijo. Y mira, Ujú. mientras la Sí. ausencia de Dios personificado está aquí en la tierra, nosotros tenemos esta maravilla que es la manera de cobrar y hacer válidos nuestras bendiciones y todo lo que Dios nos dejó por medio de su palabra, y su testamento está en este Amén. libro. Amén. Y el testamento de un padre le corresponde ¿a quiénes, Carlos? A nosotros. A los hijos. Sí, sí, sí. A los hijos. Somos los que vamos a validar todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Nosotros las vamos a validar como hijos. Ujú. Y fíjate que esa palabra es muy poderosa, el ser hijos. A lo mejor más adelante hacemos un programa especial de solamente qué significan los hijos, pero ser hijo es una bendición, ¿verdad? Porque ¿quién no es hijo? Un bastardo, ¿verdad? Alguien que no tiene papá. Alguien que no tiene papá, alguien que no fue reconocido. Alguien que no tiene el apellido, ¿verdad? Exactamente. Pero nosotros tenemos el ADN del padre. Sí. Y mira, ahorita antes de que se me vaya, quiero ilustrarte con un mensaje bien poderoso. Es una ilustración que yo no sé si sea cierto, si sea verdadera, pero yo te la quiero platicar. Fíjate, Cuéntamelo, Carlos, cuéntamelo. que había un hombre que todos los días se ponía en su escritorio a leer un gran libro. Ajá. Y el hijo entraba y veía al padre, cómo el padre estaba leyendo ese gran libro. Y todos los días lo veía leyendo el gran libro, un gran libro. De repente el padre se quedaba dormido y entraba el hijo. Pero como ese padre tenía tantas riquezas y tantos bienes, al muchacho no le interesaba pasar un tiempo con su papá. Ujú. No le interesaba lo que él hacía, ni lo que él leía, ni lo que él hacía. Pero siempre que el hijo entraba a la oficina de ese papá, él lo encontraba leyendo ese libro. Ujú. Y fíjate que pasaron los años, el hijo malgastó, hizo y deshizo, le sobraba el dinero y tenía un dinero en abundancia y nunca valoró a su papá. Y llega el tiempo de que su padre muere. Y fíjate que en lugar de dar tristeza, él le dio alegría, porque dijo, ahora yo soy el dueño de toda Wow. la fortuna que mi padre ha acumulado. Ujú. Pero qué sorpresa que al leer el testamento, lo único que a ese hijo le dejaron fue el gran El libro. libro. Oh. Y cuando él toma el gran libro, le da tanto coraje, tanto resentimiento, que agarra las llaves de un auto, el más modesto que el padre tenía, y se lo lleva robado, porque ya eso ya no le pertenecía Ajá, a él. sí. Se lleva el libro y lo avienta en ese carro y lo deja. Pasan los años y aquel hijo descarriado termina sin dinero, sin esperanza. El carro se le descompone, de repente dormía en ese carro y ya era como un homeless. Ujú. O en México como una persona sin hogar que nada más tenía el carro para refugiarse del agua, del sol, del viento, y ahí dormía, ya en harapos, triste y desolado. Y de repente, Carlos, cae una tormenta tan grande que vuelca aquel carro y el joven muere adentro del carro. Oh, wow. Entonces, cuando van y sacan a aquel joven ya muerto, lo llevan pues a donde no tienen familia, a la fosa común. Ujú. Pero qué sorpresa se da a la gente que busca y hurga en el carro, que encuentra el gran libro. Y al abrirlo, Carlos, en medio estaba el testamento del padre, donde lo hacía posesionario de todos los bienes que su padre tenía, y lo único que el hijo tenía que hacer
es ver abierto el libro. gran libro. Y mira, esta ilustración, Carlos, es de la vida real. Sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque nosotros muchas veces vivimos como mendigos, Ajá. mendigando el pan, mendigando el dinero, mendigando los bienes, mendigando, no sé, los logros, los Ajá. triunfos, mendigando tantas cosas. Pero nuestro Padre Celestial ha dejado un testamento para nosotros. Y basta nada más con abrirlo y encontrar las maravillas que Él tiene para nosotros. Él Cierto, es el gran cierto. Padre. Si hoy tenemos algo que festejar, es que tú y yo, como decías al principio, no somos bastardos, Ujú. somos hijos de un rey. Sí, sí, y es una bendición. Fíjate que me voy a ir un poquito a los recuerdos. Fíjate que yo tuve a mi papá, ¿verdad? Falleció en diciembre, pero en mi infancia y mi adolescencia me quejé mucho de mi papá, ¿verdad? En mi ignorancia. Y lo juzgaba mucho y lo criticaba mucho y siempre fui creciendo y siempre me decían, ¿y tienes papá? Y yo le decía, sí, pero como que si no estaba. Siempre esa era mi respuesta, ¿verdad? Hablaba por ignorancia. Pero después con el tiempo comprendí que no era bueno estar hablando esas cosas, ¿verdad? Y alguien me dijo, bueno o malo era tu papá, sí o no. No, pues que sí. ¿Te perdiste en el camino? Y no, pues un poco, pero sí, pero no estás muerto, no estás en un hospital, no estás en una silla de ruedas, no te fuiste a andar en las gangas, andar en las, ¿cómo se dice gangas en español? En las, En las, con los cholos, con pues, los cholos, con las, con las bandas, con las las bandas, bandas malas, ¿verdad? ¿no? No anduviste vendiendo droga, no esto. ¿Quién te cuidó? Y me quedé pensando y me dijo, en la Biblia viene un versículo que dice que aunque no tengas padre y madre, con todo Él Te te recogerá. recogerá. Así es. Uy, yo casi estaba llorando ahí en ese momento porque yo ahí me di cuenta que nunca estuve huérfano. Wow. Que nunca estuve huérfano y que siempre estuvo un padre allí, Dios Padre, cuidándome, guiándome, dándome las cosas que necesitaba. No lo miraba, no lo valoraba, ¿verdad? Pero hoy que ya lo entiendo, yo digo gracias a Dios. Y a lo mejor esto le puede servir a alguien en la audiencia, tal vez algún hijo que por ahí está batallando con el papá y piensa que, así como yo, a lo mejor decía, pues sí está mi papá, pero como si no estuviera. O a lo mejor tienes un papá borracho, tienes un papá que anda en drogas, tienes un papá que anda de la delincuencia, o tienes un papá que se fue para el norte y se olvidó de ustedes, o tienes un papá que tiene otra familia y abandonó a tu mamá, ¿verdad? Y se fue con otra familia. Y a lo mejor tienes eso, ¿verdad? Y ahí está esa esperanza, ¿verdad? Que aunque te falte padre y madre, con todo, Jehová Jehová te te recogerá. recogerá. Y te lo digo por experiencia propia, que Él te va a cuidar, que Él te va a proteger, que Él te va a suplir y que Él sobre todas las cosas te va a amar. Oye, Carlos, y tal vez estas fechas son un poquito difíciles Sí, para son. ti, pero fíjate que siempre he tomado tu buen consejo de honrar a nuestros padres y yo sé que en tu tiempo, en el último tiempo, tú hiciste lo posible por honrar a tu viejo. Sí, sí, sí. Entonces, yo sé que tú estás satisfecho con lo Ujú. que pudiste Sí, hacer y gracias a Dios por verte prestado a ese padre que como dices tú, con virtudes, con defectos, ujú. pero Él fue Él el que era, te sí, engendró y Dios exacto. lo usó, Carlos, Sí, sí, sí. porque dice su palabra, fíjate que aún cuando éramos un embrión, Él ya nos conocía. Exacto. Y aún antes de la fundación del mundo, Él ya estaba planeando nuestra existencia. Entonces, era necesario tu papá que se Sí, uniera con claro, tu claro. mamá para que hubiera un Carlos Exactamente. hoy en día. Y fíjate que nosotros acabamos de festejar a mi papá en su 80 aniversario, ahora Saludos. este pasado mayo, mayo 26, una bonita fiesta, ¿verdad? Y alegres festejando a mi papá. Y yo me siento muy honrado de tener a mi viejo y que él sepa que nosotros pues lo amamos y tratamos de honrarlo en todo, en todo y sobre todo que él sepa que él es un ejemplo para nosotros.
Él ha sido un ejemplo para nuestra vida, para nosotros. Y pues qué alegría nos da. ¡Feliz Día del Padre! ¡Wow! Miren nada más aquí. Vienen a sorprendernos. Gracias, Ah. gracias. 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 Wow, pues seguimos de festejo. Aquí nos vienen a chiplear y a consentir. Gracias a Dios por la mujer que Dios ha puesto en tu vida, Carlos. Gloria a Dios. Y miren nomás que nosotros también estamos festejando una vez más. Gracias y gracias. O sea, lo hacemos público gracias a tu esposa, ¿verdad? Que ella ha sido más que mamá para tus hijas. Porque ella las adoptó, ¿verdad? Como hijas de ella y aunque tú fuiste padre y ella te ha sido tu complemento. Así es. Porque un hombre sin complemento no puede ser hombre. Sí, Nos falta algo. Es la verdad. Y Dios nos da ese complemento de mujeres. Y miren, nada más para festejar, una coquita chiquita para la dieta. Se manchó con y esa. siguen las fiestas. Gracias a Dios, ¿verdad? Qué bendición. Ya no me voy a concentrar en el video. Pues vamos a estar hablando y vamos a estar comiendo porque queremos que, como papá, tú que también nos estás mirando, te goces. Tráete ahí tu cafecito, tu panecito. Disfrutes juntamente con nosotros. Que sepas que esto es una fiesta, que realmente este programa se ha convertido en una fiesta. Fíjate, Carlos, siempre a nosotros los glotoncitos nos dan por nuestro lado. Como que algo nos conocen, ya saben la manera de festejarnos. Y esa es la idea, que hagamos algo un poquito diferente, que hagamos algo un poquito más introvertido, fuera del orden que normalmente hacemos, ¿verdad? Oye, Carlos, mira, fíjate que hay muchos dichos. A mí me gusta decir los dichos de las personas mayores, pero dicen que el amor, para enamorar a un hombre, empieza por la panza. Atención, mujeres, Atención. Y así que, miren, ya saben cómo festejarnos. Si quieren tener un hombre contento, tranquilo, feliz y en casa para que no se le vaya por los tacos, mire, tráigaselos usted. A esos papás hay que festejarlos y apapacharlos. Y wow, esto se ve delicioso. Y queremos festejar junto con ustedes, así que Vamos a orar por los alimentos. Yo sé que ustedes tal vez a esta hora ya comieron, ya festejaron, ya partieron pastel. Y ahora nos toca a nosotros estarnos haciendo agua a la boca aquí con esta deliciosa cena. Y le agradecemos a Dios. Y vamos a orar por los alimentos. Señor, gracias porque nos permite, Señor, festejar juntamente con los papás, con aquellos papás que nos ven y junto con aquellas personas que nos ven, que si acaso todavía no le hablan a su papá, que tengan esa llamada importante de decir feliz Día del Padre. Gracias por ese amor, ¿verdad? Que tú les has dado a los hijos para con los padres y a los padres para con los hijos. Señor, permite que estas fiestas sean de unión, que estas fiestas sean de perdón, que estas fiestas realmente nos lleven a hablar, a tener un contacto con nuestro Padre, y qué más que Padre de aquí de la tierra, con nuestro Padre Celestial. Gracias a ti que nos permites y nos das este alimento que desde el tiempo de Israel, que tú los alimentabas con maná, tú no has dejado de hacer llover maná para nosotros. Y aquí nos lo demuestras, Señor, con este maná que tú has puesto para nosotros, con esta comida y este alimento. Bendícelo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Oye, amén. Y al sartén. Ya casi hasta pedí ofrenda yo. Cuando hacen las oraciones muy largas, ya la comida ya se enfrió. ya orar por los enfermos, los encarcelados. Era la oración de mi suegro, que también, aunque él no esté, fíjate que dejó un gran legado. Sí. Y la oración de él, siempre que comía, Señor, te pido por los enfermos, por las viudas y los encarcelados. Porque muchas veces nos concentramos en el alimento, en nosotros mismos, que descuidamos a aquella gente que realmente necesita de nuestra oración. Y hay gente que no puede comer porque está enferma. Hay gente que no puede comer porque está en ayuno, porque está esperando que le hagan unos análisis. Está en ayuno porque lo están por orden médica.
está en ayuno, como cuando tienen que reemplazarle sus dientes. No, hay muchas cosas que a veces uno no se pone a pensar que la gente no puede comer. Carlos, un poquito más triste, tal vez me voy a escuchar mal, pero ¿qué tal de aquellos que están sin comer porque no hay un sustento, no hay una provisión, porque hay pobreza, porque hay escasez? Ujú. Pero, ¿sabes qué? A ti, si acaso tú estás pasando por pobreza, por dificultades, clama al Padre y clamamos a Él para que nosotros también podamos ser esas manos extendidas de Dios para poder suplir, ¿verdad?, necesidades. Y gracias a Dios que Él nos permite, nos da la dicha, ¿verdad?, de estar comiendo, de estar sanos Sí, y de festejar junto con ustedes. sí, sí, sí. Aquí lo muevo un poquito. Y fíjate que, regresando al tema que estábamos, Pero no me enfoques tanto porque van a saber cuánto como. fíjate que regresando al tema que estábamos hablando al principio del versículo que mencionaste, donde dice, honra a tu padre y a tu madre, que siempre lo menciona primero. A mí siempre Dios me ha guiado a dar esa enseñanza, porque, y ya la doy tanto como sea, como en el Día de la Madre o con el Día del Padre, porque fue un error que yo cometí. ¿Cuántas personas? Y lo vemos, y de aquí, lo hemos visto en días pasados, cómo salen videos donde dicen, cuando se festeja la mamá, ¿verdad? Y un montón, fiestas y restaurantes y flores, y cuando se festeja el papá, vemos, ¿verdad? Risa cómo sale allí un señor con un pastelito y solo se aplaude y solo apaga la vela y solo se mete en el pastel, ¿verdad? Yo cometí ese error, porque fíjate que dentro de lo que yo juzgaba a mi papá, yo bendecía más a mi mamá que a mi papá. Entonces un día el Señor me habla con esa escritura y me dice, mi palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. Porque hay veces que honramos más al uno que al otro. Y ese es un error, ¿verdad? Y ahí hay una enseñanza hoy en día que Dios quiera y te sirva y si todavía estás a tiempo de echarle una llamadita a tu papá, de echarle una llamadita al abuelito, de echarle una llamadita a tu padre espiritual, de echarle una llamadita a aquel que fungió en algún tiempo de tu vida como padre. Una llamadita, un cómo estás, un te quiero, un te amo y un gracias. ¿Verdad? Qué bonito es poder reconocer que estábamos cometiendo ese error y poder enderezar y decir, ¿sabes qué, Señor? Sí, hoy voy a bendecir a mi padre porque estaba cometiendo ese error. Y bendecirlos de igual manera, ¿verdad? Si bendeciste a tu mamá, bendice también a tu papá. Si invitaste a comer a tu mamá, invita también a comer a tu papá. Que sea algo palpable, ¿verdad? Oye, Algo... Carlos, y mira, fíjate, ahorita que mencionabas eso de festejar al papá, tal vez muchos nos están viendo exactamente la hora que se va a transmitir el video Uh-huh, y todavía no le hablan a su papá. uh-huh. Pero ¿sabes qué? También, si lo ves en un día secular, que ya no es Día del Padre, recuerda llevarlo, llamarle, decirle, te amo. Es muy importante. Fíjate, como hombres, Uh-huh. es muy difícil demostrar el amor. Uh-huh. Entonces, como papás, ha de ser difícil. ¿Por qué? Porque hablamos también de personas, Carlos, que no se les da el valor como lo que son, como los papás que son. Hay personas que tal vez están desanimadas porque ellos no tuvieron un ejemplo de padre, sino que el papá los trató tal vez con la punta del zapato. Así se dice cuando fueron maltratados o fueron violentados o tal vez ni siquiera has recibido un te amo de tu papá. Sé una persona diferente. Sí. Sea aquel que transforma y quiebra ese molde y eres capaz de demostrar amor a tus hijos y a tus padres. O sea, sé capaz de romper ese molde y agarrar el teléfono y decirle, papá, me estoy acordando de ti porque vi un video y quiero decirte que te amo. Sí, Te amo. sí, sí. Eres esencial para mi vida. Tal vez tú diste el sudor de tu frente para que yo comiera, para que yo estuviera bien, para que yo lograra algo, Sí. para que fuera alguien en la vida. Exacto. Porque fíjate que la mayoría de las correcciones, perdón, no la mayor, sino la mayoría de las correcciones Uh-huh. de los padres es porque desean lo mejor para los hijos. Claro, claro. Entonces hoy le agradezco yo a mi padre si un día me dio un consejo, una reprensión, un regaño. ¿Por qué? Porque yo sé que lo hacía para mi bien.
Fíjate que yo recuerdo mucho, y todavía lo menciono con mi esposa, que mi papá llegaba a la casa y mi mamá, ándale, ándale, levántate, vete al patio y ponte a hacer algo, que tu papá vea que estás haciendo algo. Y luego yo, ay, híjole, era cuando estábamos a gusto y ahí iba renegando. Pero fíjate que es lo que nos da la esencia, el que forja nuestro carácter, el que nos hace trabajadores, el que nos hace trabajar, el que nos hace proveedores. ¿Por qué? Porque tuvimos un ejemplo en casa. Pero al igual, Carlos, yo sé que mucha gente no tuvo un ejemplo en casa, pero tú puedes ser ese ejemplo que tus hijos necesitan para que tú seas bendición y bendigas a tus generaciones. Y fíjate que era de lo que yo iba a hablar. La bendición del Padre suple la bendición para las generaciones futuras que alcanza hasta la quinta generación. Y eso es muy importante porque hablamos, si abrimos nuestra palabra, habla acerca del Padre de la fe. Y fíjate que Abraham, siendo el padre de la fe, tenía un trabajo sobre sus hombros, una carga que yo les aseguro que la mujer no lo podía haber soportado. El que Dios le pidiera sacrificar a su hijo no era el mandamiento para una mujer, porque ellas pueden tener el hijo que fue doloroso para ellas, pero ofrecerlo en sacrificio, Carlos. Sí, solamente el sacerdote. Solamente el sacerdote de la casa podría ofrecer ese sacrificio que Dios le estaba pidiendo. Y a causa de su obediencia, una bendición sobre de él, que se le llama el Padre de la Fe y el Padre de Naciones, porque de ahí descendemos todos nosotros. Y hasta el día de hoy es algo que nosotros respetamos, todavía nos sigue sirviendo la enseñanza de Abraham, nos sigue sirviendo la acción como sacerdote, nos sigue sirviendo la acción como el sacrificio que hizo de poner a Dios en primer lugar, de reconocerlo como Padre, de reconocerlo como Dios, de reconocerlo en todas las áreas y poder estar bien agradecidos con Dios y decirle, Señor, gracias por todo, gracias por el Padre que me diste, gracias por las cosas difíciles. Fíjate que ahorita mencionabas lo difícil que es para mí que mi papá no esté, porque es el primer año donde ya no está físicamente. Sin duda alguna, se extraña ya no decir, pues ahora ya no le tengo para hablarle, ¿verdad? Pero podemos hacer una oración. Y una de las cosas que me quedé yo tranquilo antes de que partiera con mi papá, y ahorita que lo mencionabas, es que tuve la oportunidad de hablar con él. La primera vez no fue fácil, pero lo hice por medio de una carta. En esa carta yo le escribí, mira, ¿sabes qué? Yo estoy enojado por esto, y es que no me gustó esto, y es que tú hiciste esto, y todo esto. Me contestó la carta, que no pensaba yo que me iba a contestar. Y me contesta de una manera tan sabia y con una paciencia a contestarme las dudas que tenía y el por qué lo había hecho, que satisfajo mi corazón y yo lo pude perdonar, ¿verdad? Y a veces hasta yo digo, ¿qué tendría yo que perdonarle, verdad? Si ni siquiera, caí yo a cuentas de decir, ¿quién soy yo para andar juzgando a mi padre? ¿Verdad? Estaba chamaco todavía y yo dije, ¿quién soy yo para juzgarle? ¿Qué sé de la vida yo? Ni hijos tenía en ese tiempo, y ahora que ya tengo hijos, dices tú, wow, no es fácil la vida, no es fácil ser padre, no es fácil criar a los hijos, y me quedé con esa satisfacción de que el primer acercamiento fue por medio de una carta. Ya después el segundo acercamiento fue por medio de una llamada telefónica, porque yo ya estaba acá en Los Ángeles y él estaba en Guadalajara. Y se fue dando el acercamiento, y aunque antes de entrar a la llamada había un cierto temor, un cierto miedo, pero Dios preparó el ambiente, Dios preparó la atmósfera de él y la mía, y cuando llegamos a poder hablar y decir, papá, perdóname, y él entra también en una, no, mijo, tú perdóname. No, papá, no, yo la regué, no, tú. Y todo, colgamos el teléfono, y fue una sensación tan bonita de decir, wow, gracias que Dios puso ese encuentro de podernos reconciliar y poder estar en paz, y de ahí para acá nos llevamos bien, nos hablábamos bien,
Y siempre me quedé con esa tranquilidad de poder tener una buena relación con papá, que es muy importante. Oye, muy fíjate, importante. Carlos, que yo le agradezco mucho a Dios por este testimonio tan hermoso que nos acabas de compartir, porque no muchas personas te van a hablar de lo que ellos pasaron con los papás, ¿verdad? No muchas personas van a abrir su corazón como tú lo estás haciendo hoy en este día. Y fíjate que eso yo siento que va a servir de inspiración para que muchos de los que nos ven puedan tomar el valor de tener un acercamiento. Nunca es tarde para tener un acercamiento. Nunca es tarde. Si tu padre todavía está con vida, nunca es tarde para tener un acercamiento. Nunca es tarde para renovar una amistad, una relación con tu papá. Nunca lo va a ser tarde. Nunca va a ser tarde. Y por eso, fíjate, que ahorita hasta me quería poner melancólico y quebrarme, pero ¿por qué? Porque yo sé que este video lo va a ver mi viejo y le agradezco a Dios por la vida de Salvador López, conocido en toda la región de la Laguna de Bustillos como Don Chava López, que le agradezco. Fíjate que hubo mucho tiempo donde yo con orgullo decía, yo soy el hijo de Chava López. ¿Por qué? Porque yo tenía la certeza que toda la región de la Laguna conociera a mi papá. Y ahorita fíjate que tengo la fortuna que a donde yo lo acompaño. Y te voy a contar una anécdota. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros menospreciamos a nuestros papás y no le creemos todo lo que ellos lograron y todas las hazañas que ellos cumplieron. Y me estaba platicando, fíjate, mijo, me dice, que ahí en Chihuahua capital hay un edificio donde dice Salvador López, que era regidor. Y yo dije, ay, mi papá, ¿cómo se la cree? ¿Cómo se la cree? Y luego, y fíjate que si ahorita vamos al edificio de ganadería y recursos, quién sabe qué, del campo y cuánta cosa, yo pienso que me puedo topar un conocido. Yo decía, ay, mi papá, ¿cómo le exagera? Y fíjate que menospreciaba un poquillo así como lo que él me estaba diciendo, como que no me la creía. Que vamos llegando al edificio, ¿qué hubo, Chava López? Pero ¿cómo que anda aquí? Y de repente, fíjate que mucha gente lo saludaba y me quedé sorprendido de esa relación que mi papá me ha enseñado. Porque yo ya he repetido dichos de su boca, ¿verdad? Donde él me dice, mijo, siempre ten en cuenta que es mejor tener amigos que tener dinero, porque cuando tú necesites, un amigo va a estar dispuesto, aunque tú no traigas ni un 5. ¿Y qué? O sea, todos los dichos que mi papá usa, hoy los aplico yo. Dime uno de los que... Ya lo has mencionado antes, pero me gustan los dichos de tu papá. Fíjate que siempre hay un dicho donde luego se sabe la cabra que da leche. Cuando tú sabes que una persona es buena persona, luego se sabe que una cabra da leche, ¿verdad? Que una persona es buena o que una persona es mala. Y podría mencionar muchos, pero ahorita, fíjate, cuando me dijiste, como que me congelé y dije yo, pero mi papá tiene muchos dichos y fíjate que los dichos van pasando como de generación en generación y todos esos nos hacen valer, o sea, nos hacen valorar. Porque todos son con un fundamento y todos tienen un propósito. Y pues todas las enseñanzas de un padre, yo agradezco a mi papá, ¿verdad? Porque el mundo no se me ha cerrado. O sea, siempre hay puertas abiertas porque él ha enseñado como a socializar, al poder hablar. A mi papá le gusta mucho hablar, él salía en la radio, en las entrevistas, en la tele, llegó a salir, pero en canales locales, ¿verdad? Como en entrevistas hacia el pueblo y él representando a los ejidatarios. Y siempre le ha gustado así, siempre le ha gustado representar y a su manera él predica. Y yo le agradezco a Dios porque a su manera él da testimonio del Dios viviente, el cual le ha prestado la vida y que lo ha sanado muchas veces. Ha habido mucha sanidad en el cuerpo de mi papá por la fe que él tiene. Fíjate que yo recuerdo mucho una vez que él sembró una labor junto a otra labor que nada más el callejón dividía y su parcela o su labor o el lugar donde él sembró
había un crecimiento, o sea, notorio, a diferencia del otro terreno. Pero yo me doy cuenta que es por la fe que él tenía para sembrar. Sí, sí, sí. Sí, es que lo podemos ver que pues la palabra es viva y eficaz y cuando la ponen en práctica y tienen la fe, sí se ve ahí la diferencia de quién sí y quién no, sí. Y mira, él me ha dado ejemplos bien sorprendentes y este ejemplo lo he usado yo en predicaciones, así que tal vez ya lo han escuchado. Una vez a mi papá se le echó a perder el frijol. Ajá. El frijol agarra una polilla, la cual lo agujera todo. Sí. Totalmente agujera todo el frijol. ¿Cómo se llama? Le he oído. Gorgojo, sí. Gorgojo, Sí, lo he o oído. que se apolilla, que le dicen, no, se agorgojó o se apolilló. Ahí me ponen en los comentarios ahí cómo nos- le ahí llaman nos en su dicen, país. Son unos animalitos negros que hacen hoyitos ¿Cómo se llama en su país? en el frijol. Y fíjate que cuando agarra uno el frijol y lo presiona, se pulveriza, se vuelve polvo. Pues una vez agarró un tanto de frijol, ya gorgojado, y él tuvo fe y lo sembró así, y el frijol creció. Y hay un mensaje que se me quedó bien profundo y bien marcado, que aunque el gorgojo llegue al frijol, mientras no toque el corazón, hay vida. Wow. Mientras quede el corazón del frijol intacto, hay vida. Y ese frijol puede dar fruto. Y ¿sabes qué? O sea, es algo, es una enseñanza que tal vez en ese momento mi papá ni se imaginaba que me estaba dando esa ilustración tan poderosa, ¿verdad? De que aunque el frijol esté agorgojado y haya polilla en él, mientras su corazón esté intacto, hay motivos para que él dé fruto. Wow. Sí, sí, es bien bonito eso. Fíjate que ahora que mi papá no está, y ya lo he dicho en otros lados, ya tiene un efecto diferente ya cuando no está papá, y vienen los recuerdos, vienen las pláticas, vienen los recuerdos donde en algún momento se requirió del consejo, se requirió de una palabra de aliento, ¿verdad? Y yo me puse a meditar y yo dije, en los momentos más difíciles que yo necesité, allí ahí estuvo él. Y siempre estuvo ahí con una palabra de aliento. Y una de las cosas que él siempre me decía, aunque él no era cristiano, él siempre me decía, busca a Dios, hijo. Busca a Dios, busca a Dios. Y es algo que hoy digo, hoy lo aprecio. Porque yo antes, yo crecí la niñez y la adolescencia pensando que mi papá no me quería. Y fíjate que yo me vengo a los 18 años a Estados Unidos y regreso como 2 o 3 años después. Y voy y lo miro a donde él estaba viviendo, en un pueblo que se llama Cocula. Y luego íbamos a ir a algún lado juntos y pasamos por la mitad, por el corazón del pueblo. Y yo ahí me di cuenta que yo sí, que mi papá me quería y que le importaba a mi papá. Íbamos caminando y como es un pueblo chico, también donde pasan ahí, se encuentran con otro señor y se hablan por apellidos. ¿Qué hubo Montes? ¿Qué hubo Ríos? ¿Qué hubo cualquier apellido? Y luego pasaba uno y le saludaban. ¿Qué hubo Montes? ¿Cómo estás? Y él, muy bien, muy bien. Y luego les decía, este es mi hijo, el más grande, y viene de allá. Y yo decía, ¿me está avergonzando o me está presumiendo? ¿Verdad? Y así con varios que pasaron en el camino la misma historia y pude ver por primera vez, pues, yo creo que puse más atención porque pues un padre siempre ama a sus hijos, ¿verdad? No, simplemente a veces los padres están muy ocupados pensando en el trabajo, los padres están muy ocupados pensando en cómo resolver los problemas. No es fácil ser el proveedor de la casa. Es un tema, difícil. Es difícil, no todos tienen la misma suerte de ser profesionales, no todos los papás tienen negocios, no todos los papás tuvieron estudios, la oportunidad de ir a una escuela, y hay veces que el tiempo que ellos tienen que estar haciendo
trabajos, esas labores donde posiblemente no ganan mucho y pues desafortunadamente por cumplir, pues pierden ese tiempo con la familia, ¿verdad? Y se descuida y a veces los hijos crecemos pensando, "Ah, mi papá nunca está, o mi papá no me quiere, o mi papá no me estima, o mi papá nunca me ha dado un abrazo, o mi papá nunca me ha dado un beso". Y sí, o sea, sí te ama tu papá, Así es. pero simplemente una de las responsabilidades de un hombre, de una cabeza de familia es, estos son tuyos, es ser el proveedor. Como papá, yo te animo que sigas siendo ese proveedor, que sigas siendo ese hombre de fe, que esa cabeza de familia, ese sacerdote, que sigas buscando a Dios Todopoderoso y que le pidas sabiduría para que puedas seguir llevando ese sustento a la casa. Sabemos que hoy en día el mundo entero está padeciendo una crisis económica y cada día las cosas están más caras, la luz, el agua, el gas, el teléfono, el internet, la renta. Hay muchos padres en México y en Centroamérica que no tienen casa, sino que tienen que pagar renta. Entonces esos papás están ahí ausentes, pero recordemos que como hijos, ese es el amor que nuestros padres nos demuestran. Van a trabajar por amor a nosotros. Van y se rompen el lomo, ¿verdad? Por amor a los hijos, por amor a la esposa. Y esa es una manera de amar también. Me acordaba, hace unos años vi un video donde había unos niños chiquitos y le decían al papá, no, papitito, tú no me quieres y que no nos compraste nada y que no nos quieres, tú no nos amas. Y el papá se puso y fue a una tienda y compró unos moños. Y entonces en cada switch de la luz le ponía un moñito. Y luego iba a la estufa y le ponía un moñito. Y luego iba al refrigerador y le ponía un moñito. Y luego iba ahí donde tenía el wifi y le ponía un moñito. Y luego iba a la entrada de la puerta y le ponía un moñito. Y luego iban a ir a la escuela y les ponía un moñito en la mochila. Y luego se iban a subir al carro y les ponía un moñito en el carro y les decía, esto es todo lo que yo les doy. Y el chiste no es dárselo, sino mantenerlo. ¡Wow! ¡Qué difícil es para un padre ser ese proveedor que por amor, y que hay veces que no es valorado el papá. Hay veces que el papá, como pasa tanto tiempo trabajando porque es el proveedor de la casa, porque ese es su deber, pierde eso. Los hijos perdemos a veces el enfoque en eso. No valoramos las horas que papá trabaja. A lo mejor tu papá no solamente trabaja 8 horas, sino que tiene que trabajar 12, 14, 15, 16 horas diarias, porque hay que sustentar esa casa, hay que pagar el bill de la luz, hay que pagar el bill del agua, hay que pagar la renta, hay que pagar tal vez el carro, las colegiaturas, ¿verdad? Y es algo que hay veces que al padre no se le da el valor, pero que esa es la manera de a veces de amar a sus hijos, un papá. Esa es una manera. Si tienes un papá muy responsable, dile a papá, gracias papá por pagar la luz, gracias papá por ser responsable y tener que siempre tenemos alimento en la casa, gracias papá porque tenemos internet, o porque tienen carro, porque pagó el pago de la renta. Tantas cosas, ¿verdad? Para poderle decir papá, gracias. Gracias a los papás. Fíjate que mi papá nos sacó adelante a 5 hijos. O sea, éramos 4 hermanos y yo. Y él nos sacó adelante y viene de un pueblo pues humilde, un pueblo donde la mayoría sufría escasez. Nosotros teníamos un padre proveedor. Y aparte de proveedor, como te lo digo, las enseñanzas de un papá quedan y trascienden. Sí. Por eso te mencionaba de los dichos. Hay otro dicho que ahorita me acordé y no me quiero quedar con las ganas de mencionarlo. Trata a los demás como tú quieres que te traten. Así es. Ese es un dicho que él usa mucho. Y fíjate que es de grande enseñanza, porque cuando tú tratas a la gente como tú deseas que te traten, es un principio bíblico. No pagues mal por mal. Exacto. Sí. O sea, da lo mejor de ti y trata siempre de agradar y trata siempre de ser diferente. Otro dicho que mi papá usa y usa bastante: nadie experimenta en cabeza ajena. Exacto. ¿Por qué? Porque realmente tus pruebas, tus dificultades, lo que se te atraviese en la vida es una enseñanza.
Y créelo, o sea, créelo, hay que tomarlo como una enseñanza y una enseñanza de Dios. Ese es un dicho, yo digo que todos los dichos populares o los dichos de los pueblos son escrituras, o sea, es enseñanza pura, Ujú. es sabiduría de los viejos donde quieren que tú no tropieces con la misma piedra que ellos tropezaron. Exactamente. Entonces, ¿qué? Dan el mejor consejo y ese es un legado, Sí, sí, eso sí. es una instrucción para los hijos donde yo me admiro y luego de repente, fíjate, de repente me quedaba pensando en mi papá, "Ay, Ajá. siempre dice lo mismo, siempre dice lo mismo. Y ahora no me canso de repetir los dichos que escuché de la boca de mi papá. Sí, no, es que ahorita me estaba acordando de una cita que creo que, no, si no mal recuerdo, es Proverbios, que dice, Tres, escucha los consejos consejos del de padre. tu padre, ¿no? Sí, ¿verdad? sí. Deja ver si lo Y no encuentro. desprecies la dirección de tu madre. Sí, Porque corona corona de gracia será en tu cabeza y collar. sí, aquí te lo leo. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Aquí también podemos ver cómo aparece el papá primero, ¿ok? Buena, poderle ojo ahí. Dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como en Sedol. Bueno, el punto más importante es el principio. Hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Es muy importante. ¿Cuántas cosas yo les digo a mis hijas? A veces le estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo. Pero ese también es el trabajo de un padre. Consejos tan hermosos que encontramos en Proverbios. Y ahorita que leíste ese proverbio, más adelante en Proverbios 3 habla acerca de la corrección. Sí, sí. Porque sí. muchas veces queremos nada más un papá lleno de amor, No. lleno de bondad, lleno de misericordia. Pero olvidamos que nosotros necesitamos una dirección, necesitamos ser redireccionados. Sí. Y dice que Dios corrige a sus hijos, Uh-huh. como el padre corrige al hijo al cual ama. Exactamente. O sea, que cada corrección ha sido por amor, que Ujú. cada corrección, que cada llamada de atención ha sido por amor. Sí, y sí. ahorita lo entendemos, ahorita que somos papás, entendemos todo. Sí. Especialmente cuando somos adolescentes, ¿verdad? A lo mejor papá le tocó corregir ahí con la chancla, con el cinto, con una manguera, con una vara. Ahí pónganme en los comentarios con qué los corrigió su papá allá en los países y en las ciudades donde ustedes viven. Fíjate que a mí me corregían con una manguera del agua. Ay, Señor. Ay, Padre Santo, bailaba nomás, subía las rodillas hasta el pecho así. Pero, Sentías calientito. pero no, mi mamá me decía, vas a dormir calientito. Híjole. Pero gloria a Dios porque había unos padres que nos corregían, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Gracias por la Dios dirección. al que ama, lo corrige. Lo corrige como entonces, el padre. El a su padre, ¿verdad? Que corrige a su hijo, ¿verdad? Es por amor. Pues por amor, ¿verdad? A lo mejor pues, cuando somos jóvenes no lo entendemos tanto, pero escucha aquí ya estos dos viejos, no tan viejos tampoco. Viejos barbones. ¿Verdad? Pero gloria a Dios por la enderezada que me dio mi papá, por la enderezada que me dio mi mamá. Y yo se lo he dicho a mi mamá, gracias, ma, porque en su tiempo era necesario. Y dicho de las mamás, ahora dicho de las mamás. Sí. Un día vas a entender cuando tengas tus hijos. Un día vas a ser padre. Sí. Y ahorita entendemos todo. Y así que a los jóvenes, si acaso se te atraviesa este video, créeme lo que la dirección de tu padre es para bien tuyo. Sí. Aquí te va otro consejo. Si vas a pasar el día con tu papá, no estés ahí con el celular y deja tu celular y platícalo. Fíjate que yo no tuve la oportunidad de tener eso con mi papá, no tuve la oportunidad de juntarme en persona y lo soñé. O sea, yo decía, si Dios me permite la oportunidad de verlo, yo decía, quiero invitarlo a comer, quiero a ver si nos vamos a caminar, a ver si hacemos algo juntos o a ver si organizamos una comida juntos, y ya no se pudo. ¿Tú qué puedes? Hazlo. Aprovechalo. Aprovechalo.
En vez de estar ahí en el teléfono. Hay que aprovechar el tiempo e invertirlo de la mejor manera. Yo he entendido también mucho acerca de tu vivencia, Carlos, y pues yo tengo la dicha y la gracia, ¿verdad? de ahora contar también con el teléfono para bendición, porque siempre estamos comunicados, siempre le hablo a ver cómo amaneció, a ver cómo está y hoy podemos estar con él. Sí. Entonces, dile unas palabras a tu papá. No, pues yo sé que tu papá, sabes que te amo con todo el corazón, que los dichos de tu boca, lo aprendido, ha estado bien aprendido y quiero que estés orgulloso de lo que tú has formado. Quiero que al ver este video sepas que yo también puedo hablar, que es una virtud. Fíjate, ya me estaba entrando basurita. Es una virtud bien grande que aprendí de mi padre porque siempre que lo acompañaba, a donde lo acompañe, ¿verdad? Él se quedaba platicando horas y horas y yo no sabía que estaba invirtiendo su tiempo en amistades. Porque es bien importante formar amistades, es bien importante hablar, es muy, muy importante mostrar lo que uno siente. Y fíjate que con mi papá cuenta con muy lindas amistades que hoy las considero yo también mis amistades, porque así lo digo. El que ama a mi papá me ama a mí porque ay, Señor, porque él es una buena persona y yo sé que es de ejemplo para muchos que lo conocen. Él es un señor de ejemplo, un señor de mucho trabajo. Gracias por enseñarme a trabajar, papá. Gracias por las veces que me levantaste cuando yo no quería. Gloria a Dios. Y hoy entiendo porque soy proveedor. Hoy entiendo porque tengo un trabajo al cual cumplir. Hoy entiendo que las horas que invertía no eran en vano. Que siempre que trabajabas horas extras era formando ese futuro para ti, para tus hijos, para que vieran tu ejemplo y aprendieran de ti. Y hoy podamos ser hombres y mujeres de bien, porque mis hermanas son unas hermanas de bien, tienen matrimonios estables y formados, porque venimos de un matrimonio estable que tú nos mostraste el amor hacia mi madre, una unidad hacia mi mamá, ¿verdad? Y deseamos que estés bien, papá, y que puedas ver este video y te mando muchos abrazos. Amén. Y yo también le mando un abrazo, un saludo ahí a don Chava, que se la pase, espero que se le haya pasado bien en esa fiestona. 80 años, ¿verdad? 80 años. 80 años yo le doy las gracias por haber criado este muchachote, este hijo que se convirtió en un gran amigo mío, un gran compañero de la palabra, un confidente. Hemos sido profundamente amigos y yo le agradezco porque si usted no hubiera sido un gran padre, no hubiera yo conocido a este gran hijo suyo. Amén. Y también quiero aprovechar a mandarle un saludo a todos los que han fungido ser padres espirituales nuestros a través de los años, del camino. No sé si te acuerdas de alguien ahorita. Híjole, te podría mencionar un montón. Mira, cuando yo estaba en el rancho, tuvimos una mamá espiritual que ella fue mi tía Elba. De ahí nos fuimos a Cuauhtémoc y de ahí un papá espiritual que ministró mi vida, me enseñó de la palabra, Aristeo Martínez del templo Saludos. Ministerios del Calvario, que ahora es MINEC, que le agradezco con el corazón de que haya invertido su tiempo en mí. De ahí conocí también al pastor Armendáriz, que estuvimos colaborando ahí juntos, que ya estuvo aquí en Amarillo, que conoce a Carlos y que le agradezco porque él estuvo también en mi boda. Lo vamos a invitar para que venga. Lo vamos a invitar para que transmita. Pronto lo invitaremos. Amén. De ahí de Cuauhtémoc también como papá espiritual, amigo y confidente también como tú, ¿verdad? Martín Leija, que le mando un abrazo y bendiciones. De Chihuahua, Pastor Villanueva, Gabriel Villanueva, que le agradezco también con el corazón. Él está en su iglesia, se llama Carisma de Chihuahua. Compañero, amigo y confidente también, Javier Quesada, que él es un maestro de la palabra. Javier Quesada, que invirtió también su tiempo en mí, misionero
Chuy Delgado, misionero que me enseñó las misiones y me enseñó la manera de ministrar en cuestión de la Sierra Tarahumara y todos sus alrededores. Chuy, bendiciones, Chuy Delgado. De ahí, pues nos pasamos para acá, ¿no? Para el otro lado está el pastor Raúl. Él está en Phoenix. Él es el esposo de la pastora Paula. Está pastor Rubén, esposo de la pastora Connie, que son de grande bendición. Mentor en Dallas, ahí. Bendiciones de lo alto. Está José, que él está de pastor en Colorado. Está de pastores de aquí, Pastor Ramos, que también ha sido una grande bendición. Pastor Joel Zamudio, una bendición. Gracias por el tiempo invertido, por creer en nosotros en el ministerio, ¿verdad? Y pues irnos formando, que hasta hoy aquí estamos. También le agradezco a mi cuñado ahorita, fíjate, él está de pastor de Pasión y Vida, Mario Curiel. Gracias, saludos, Pastor Mario. Por ayudarnos a entender de la palabra. Ay, espero no se me pase ninguno. Pastor Félix, hasta también allá en Dallas. Pastor Félix y Pastora Martita, que siempre están al pendiente de nosotros, mío y de Mayra, ¿verdad? Pastor Gerardo en Torreón, que también está al pendiente de mí, y pues ahí vamos a visitarlo. También un abrazo y bendiciones. Espero no se me pase ninguno, y de verdad, si alguien se me pasa, disculpas. Sí, no, pues aprovechamos y les mandamos un saludo a todos. Si se nos pasó a alguien, pues ahí pónganos un reclamo ahí en los comentarios. Pero la idea es, queremos honrarlos a todos, queremos bendecirlos a todos. Nosotros no estuviéramos aquí si todos y cada uno de ellos ha puesto un granito de arena en nuestro crecimiento, en nuestra madurez, en nuestra espiritualidad. Tantas gentes que han estado orando por nosotros, que han estado horas y horas de rodillas intercediendo por nosotros, para que nosotros en aquel tiempo, cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, nosotros entendiéramos, ¿verdad? Y viniéramos a los pies de Cristo. Dios les bendiga. Gracias por toda su mentoría, por todo su... Se me pasaba a alguien, pero fíjate que es importante el motivo de que Carlos y yo nos conociéramos. El que provocó eso es el Pastor Moncayo. Pastor Moncayo, se nos olvidaba, pero de verdad, gracias por los eventos que él hace. Son encuentros, y ahí fue donde nos conocimos y mandamos bendiciones. Gracias por las enseñanzas, gracias por esos retos, gracias por los encuentros, gracias por la labor tan importante que lleva aquí en Amarillo, Pastor Moncayo. Tremendo es. Y es cierto, fue por un evento de Moncayo que tú y yo nos conocimos. Sí, así es. Y gracias. Aquí estamos por causa de... Pronto lo vamos a invitar también, Pastor. También le quiero mandar un saludo a Pastor Jesse también, que es mi actual padre espiritual. Es una persona que le ha aprendido tanto. Wow, es un hombre diferente, es un hombre que pues, cada uno tiene algo, ¿verdad? Diferente. Fíjate que Pastor Jesse y yo hemos concordado ahí algunas veces, un par de veces, bueno, no muchas, pero hay un clic. Hay algo especial, hay algo especial es ahí. Que es muy humilde. Yo le agradezco también por la oportunidad que nos da, ¿verdad? Porque es bajo su autorización y supervisión también. Y gracias por ser mentor nuestro. Ahí donde la ven, es el que nos chequea aquí, que no andemos diciendo es el que nos regaña, así que si algo está mal, díganle, Pastor Jesse, estos muchachos no están diciendo cosas no están tan bien. Pónganlos en disciplina. Y pues quisiera terminar y cerrar con una bendición para todos aquellos padres que el que quiera recibir esta palabra, el que quiera recibir esta bendición, está en Efesios 1:3. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene lo importante, dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qué padre está esta palabra, que si tú la quieres aplicar y tú la quieres recibir en tu vida, tú dices, porque a mí me gustó la parte que dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, la bendición ya no la dio.
Así es. Nomás yo no la tengo que creer, la tengo que conocer y la tengo que poner por obra, por fe, decir yo voy por esa bendición, porque la bendición ya está puesta, Amén. ¿verdad? Pues no sé si quieres cerrar con una oración, Julio. Así es, claro que sí. Mira, a mí me nace, ¿verdad?, orar por todos aquellos hombres que invierten su vida como mentores, como padres espirituales. No quiero dejar pasar este momento para agradecerle también ahí a Pastor Ricardo Sainz de ahí de Chihuahua. Ahí le hago llegar el video y pues saludos y bendiciones. Gracias por ese ministerio tan hermoso que tiene ahí en Chihuahua también, que también es conocido y siempre, fíjate que siempre él ha visto como algo especial en mi vida, tal manera de que he contado con su apoyo y gracias a Dios por su vida. Gracias, pastor, bendiciones. Y pues vamos orando. Espero no se me pase ninguno y pues Dios los bendiga. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, por este reconocimiento que estamos dando hoy por ser Día del Padre. Señor, que gracias por ser tú nuestro Padre. Padre. Gracias por atender esta oración. Señor, a todo aquel yo te pido, Señor, que tú sigas sigas Señor, dando fuerzas a aquel que está cansado hijastro, Señor, para predicar de tu palabra, no para hijos, ser ese Padre que en este mundo necesitamos, que en este tiempo son necesarios papás espirituales para que tengan hijos sanos y sanos en lo espiritual. Gracias porque tú nos has reunido, porque tú nos uniste, Señor, con un propósito. Gracias porque tú nos has puesto como cabeza, tú nos has dado dirección para ser padres, y un padre que direccione, un padre que corrige, un padre que va guiando a sus hijos para ser mejores. Gracias por este día. Gracias porque realmente sabemos que tu presencia inunda nuestra vida para ir proyectando lo que tú nos has dado. Gracias por aquellos hombres que se han despojado de su tranquilidad para darle estabilidad a alguien más y están detrás de un púlpito tratando de enseñar tu palabra. Te pido que seas tú su fortaleza, que tú seas su provisión, que tú seas impulsándolos a seguir adelante. Aquellos ministros que se encuentran, que son anónimos para los demás, pero que hay un trabajo arduo en su vida. Tú bendices sus ministerios. Tú bendice a todas aquellas personas que se han dispuesto a seguirte, a seguir tus pasos. Y gracias, Señor, gracias por ser tú nuestro guía. Gracias por dejarnos este testamento tan hermoso, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, porque son las promesas que tus hijos podemos reclamar. Gracias porque, como decía Carlos, aunque padre y madre nos dejare, con todo tú eres nuestro papá. Amén, gracias, amén, Dios, gracias por este momento, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén, 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 y espero que este amén les diga también al sartén y que sus hijos ahí los inviten unos tacos como nos y sigamos festejando, porque esto no se acaba hasta que se termine. Sí, hasta que se termine el día. Y un último consejo para los padres: déjese querer. Déjese apapachar. Déjese apapachar. Y sí. venga ya. Sí, déjese. Hay veces que uno como papá se pone muy roñoso. Déjese querer. Así es. Así es. Pues bueno, nos despedimos. Bendiciones. Esperamos les guste este video, que sea de su agrado. Comenten, compartan con los papás que necesitan saber que son importantes. Una bendición hasta donde quiera que nos vean, y bendiciones. Y sobre todo, suscríbanse. Así es. Bendiciones. Saludos y bendiciones. Hasta la próxima.